And her goal is not in her. Hola a todos, bienvenidos a Revoluciencia, tu canal de ingeniería. Hoy vamos a ver cómo realizar las integrales de seno, de un seno que contiene una función. O sea, en otras palabras, de una función que es seno de una función lineal, mx más b. Entonces, como en los últimos videos, nos vamos a apoyar del método de sustitución para realizar este tipo de integrales. Entonces, primero que todo, hay que hacer énfasis en cómo obtenemos esta integral. Entonces, vamos a proceder a un análisis de cálculo diferencial, en donde tenemos que la derivada con respecto a una variable, como siempre ponemos x, de coseno de x, o coseno de f de x, perdón, como vamos a poner, ¿eso qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener una función. Usualmente es una función lineal, entonces nos vamos a apoyar del método de la cadena para desarrollar esta derivada. Entonces recordemos que si yo tengo g de x de f de x, perdón, g de f de x, su derivada, o sea la derivada con respecto a x, es la derivada de la función exterior, o sea g', ¿dónde está? O sea, g' de f de x, de la función normal, y multiplicado por la derivada de la función interna, f' de x. Aquí, como podemos identificar, f de x es f de x, pero g de x es coseno. Entonces, en este orden de ideas, lo que debemos realizar ahora es la derivada. Para los que ya vieron este cálculo, esto es menos seno, la derivada. Dijimos que contenida la misma función y multiplicada la derivada de la función anterior, o sea, f' de x. Listo, y esto multiplicado por el diferencial, siempre que derivo. Entonces, disculpen cómo quedó ahí, es por el espacio. Entonces vamos a proceder a encontrar la integral de esto. Entonces vamos a decir que la integral de menos seno de f de x por f' de x y por el diferencial. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, recordar que si yo aquí tengo un menos, esto es como tener un menos 1 y es un valor constante. O sea que simplemente yo lo puedo sacar de mi integral y así solo trabajar el seno positivo. Entonces decimos que nos queda como menos la integral de seno de f de x por f' de x de x. Una vez ya sabemos que tenemos menos la integral de seno de f de x por f' de x, simplemente tenemos que aplicar una sustitución. Recordemos que u siempre es nuestra variable para hacer este método y esta va a ser igual a f de x. Aquí hay que resaltar la importancia de encontrar pues, la función que está dentro del seno de x. Ahora, posteriormente tenemos que aplicar una derivada a los dos lados, por lo que nos va a quedar que la diferencial de u es igual a f' de x por dx. Entonces, como podemos ver, esto ya lo tengo en esta expresión de la integral, entonces simplemente voy a proceder a sustituir. Ahora, si yo no tengo f' de x aquí, simplemente tengo que despejar el diferencial de x. El diferencial de x siempre va a ser igual al diferencial de u sobre f' de x. Esto quiere decir que simplemente nos vamos a basar en la función que está dentro del seno para aplicar este método. Entonces, reemplazando aquí, vamos a obtener que la menos integral de seno, pero ya no va a ser de f de x, sino de u nada más, que es la variable de sustitución,
y esto multiplicado por el diferencial de u. Listo. Entonces ahora ya tenemos esto, que es una integral directa. Sabemos que la integral de seno del diferencial de u es menos coseno de u. Entonces tenemos menos coseno de u, todo más la constante de integración. Entonces simplemente aquí menos por menos es más, por lo que nos va a quedar coseno de u más la constante de integración. Por último debemos aplicar la sustitución. Entonces vamos a borrar esto y poner la solución nada más. Nos queda coseno de f de x más la constante de integración. Entonces, como podemos ver, llegamos al resultado y es la misma función que nosotros derivamos en un principio. Entonces nos podemos dar cuenta que es un proceso bien hecho, que nos sirve. Entonces simplemente vamos a ver qué pasa con otros casos, cuando tengo otro valor constante y cuando en serio no tengo f' de x. Entonces, ¿cómo hago la sustitución? Bueno, ahora vamos a ver el caso en que no tenemos el menos, además también habrá una constante y no vamos a tener f' de x. Simplemente va a ser un proceso ilustrado con las funciones de esa forma, y ya en el siguiente video haremos ejemplos. Entonces nos proponen que encontremos, por ejemplo, la integral de a veces seno de f de x por dx. Entonces igualmente vamos a proceder a sustituir f de x por u, que es nuestra variable, y aplicamos la derivada a los dos lados, encontrando que el diferencial de u es igual a f' de x de x. Aquí el primer aspecto a destacar es que ya no tenemos f' de x, entonces tenemos que despejar el diferencial de x. Como ya dije, va a ser igual al diferencial de u sobre f' de x. ¿Listo? Entonces ya podemos realizar la sustitución. Nos queda la integral de a veces seno de u por du sobre f' de x. Y aquí, al igual que hacíamos con el coseno, simplemente tenemos que sacar a y f' de x. Entonces nos queda a veces sobre f' de x, la integral de seno de u por el diferencial de u. Entonces el aspecto a destacar es que cuando yo tengo una constante siempre va a quedar de esta manera, y cuando no tengo f' de x en la expresión que voy a integrar, pues este valor va a quedar dividiendo a la constante. Entonces simplemente aquí se aplicaría la integral de seno de u, que va a ser menos coseno, y el resultado, ya pasando u como f de x, nos daría menos a sobre f' de x por el coseno de f de x más nuestra constante de integración. Entonces simplemente así se van a manejar los ejercicios. Ya sabemos qué pasa cuando tengo una constante, cuando no tengo f' de x, y también si no tengo un menos en la función, pues el resultado en este caso me va a dar negativo, porque la integral del coseno pues es menos 0. Entonces aquí se van a invertir los signos. Si aquí la derivada es positiva, quiere decir que el coseno era negativo. Por eso la respuesta nos da de esta manera. Entonces eso es todo por el video de hoy. Como les dije, mañana en Revoluciencia tendrán ejemplos sobre este tema. Recuerda suscribirte para no perdértelos y dejarnos un like. Gracias.